eso, ¿creás imágenes o no? O simplemente decís, son intenciones desde el punto de vista intelectual, o vos también creás imágenes que tienen que ver con la seducción, con el deseo, con los cambios de intenciones. Entonces, estructura, intelectual, y si trabajas con imágenes o cómo trabajas. Sí, una vez, yo creo que en cuanto para responderte exactamente qué hago, es un poquito difícil, porque verás, depende mucho del personaje y sobre todo depende mucho del guión. Pienso que cada guión tiene también un tratamiento diferente, porque hay personajes que no necesitan tanto análisis, hay personajes que no necesitan precisamente, sabes, muchas cosas realmente, simplemente hacer. Hay otros que son quizás los que miran, los que observan, los que son más escondidos, aquellos también que siendo protagonistas son protagonistas falsos, porque en realidad son los otros personajes los que dan color, que entonces sí se necesita realmente para que ese personaje no sea aburrido precisamente, no sea solo un observador, para que entonces depende mucho también del género, porque depende de lo que realmente sabes, se esté buscando. Hay cosas que no podemos hilar muy finos, son unas y son, porque las necesitan para la estructura. Entonces, y ves realmente que la gente como no quiere otra cosa, ¿no? Entonces, la riqueza, la destilación de lo que uno puede encontrar, siempre lo has de tener en la recámara, porque pienso que está bonito no solamente apuntarlo y hacer todo, sino ir revisándolo a medida que uno va construyendo realmente ese personaje de carne y hueso en el rodaje. Es muy importante que esas notas que uno hace luego puedan ser contrastadas con lo que uno está haciendo, porque resulta que al final aprendes mucho de eso, ¿no? Aprendes también de por qué algunas de tus elecciones y de por qué las has sacado en el momento de hacerlo realmente, ¿no? Entonces pienso que la estructura es buena para aquellos personajes donde en el guión tienen un solo tono, porque entonces estudiándola a fondo y viendo dónde podemos meter otros colores, le podemos dar riqueza. Hay personajes que están construidos de forma que no admiten muchas cosas. ¿Ejemplo puede dar? Por ejemplo, pienso que si vas un poco a mi filmografía, pues yo diría que, a ver, Momentos robados, por ejemplo, una película argentina, ¿no?, con Oscar Barney. Era interesante saber cuándo ella estaba en un mundo de fantasía y cuándo estaba en un mundo de realidad. Y era interesante porque si necesitábamos que ese personaje estuviera en 4 momentos de realidad, pero que había pasado por ficciones distintas, esa realidad tenía que ser distinta también, porque había aprendido otras cosas de la ficción que ella misma se estaba construyendo. Era un personaje enrevesado en el momento en el que necesitas que realmente haya una evolución no solamente en una capa, sino en otra, ¿no?, porque estaba constantemente entre la realidad y la fantasía. Hay otros personajes, sin embargo, por ejemplo, en Dulces Horas, que así como el personaje del protagonista, lo hablamos mucho cuando estábamos trabajando juntos con Iñaki Ayerra, necesitaba mucha más riqueza de la que había en el guión, porque en realidad era un observador, era lo que nosotros llamamos aquí en la Fundación protagonistas falsos, cuando realmente es un observador de la vida, es un poco digamos, la mano del guionista, los ojos del director. Y entonces, como personaje, no estás haciendo, sino estás observando. Eso es muy difícil para un actor. Pienso, cuando te tocan estos personajes, son realmente un poco, porque los demás tienen vida y cumplen funciones y uno está solamente observando, ¿no? Hay una película sobre eso que es increíble, que ya lo lleva esto a las últimas consecuencias, que es Being There, con Luis de Funes, ¿no? ¿Se llama? ¿Es Luis de Funes? Dios mío, Luis de Funes. Being There, ahora no me acuerdo del actor, ahora me estoy confundiendo, creo, Luis de Funes con otro, que es genial.
El de la Pantera Rosa, ¿cómo se llama? Peter Sellers. Eso es, perdón, Peter Sellers. El caso de la película de Being There con Peter Sellers, ¿no? Que es realmente un personaje que no hace nada y que los otros le dan tanto poder simplemente porque no hace nada. Entonces es curiosa esa siempre me chocó mucho cuando vi esta película, ¿no? La posibilidad de tener un protagonista que no haga absolutamente nada, porque nosotros en cuanto a la interpretación, estamos haciendo, ¿no? Y tenemos la obligación de hacer, pero hay personajes que nos refrenan del hacer. Otro ejemplo son las películas por ejemplo, de thrillers, donde los personajes están constreñidos en sus acciones por una necesidad de contar una historia de determinada manera. Es decir, muchas veces, yo diría casi en todas, cuando tú te encuentras un personaje protagonista delante de un thriller, invariablemente hay cantidad de cosas que dirán, hombre, pero esto yo no lo haría así. No, pero choca con la personalidad, ¿no? La última película que hice en Nueva York, Incertidumbre, lo comentábamos con mi hija, que era la protagonista de la película, y habían situaciones y claro, que iban bien para la película, su personaje tenía que contribuir a esa ilusión, digamos, de thriller, pero en cambio una persona normal no haría eso. Eso lo he encontrado en casi todas, he hecho muchos, pero quizás he hecho, no sé, 10 o 11 personajes en los que me he encontrado con el mismo problema. Digamos que no puedes ser más inteligente que tu personaje, ¿no? Y muchas veces el personaje realmente no es creíble, y tienes que realmente hacerlo creíble, porque esta es tu función, ¿no? Entonces, en estos casos siempre la inocencia o casi diría la estupidez nos salva muchas veces para estos personajes. Entonces, muchas veces esa cosa que creo que los actores, o al menos los actores con los que a mí me gusta trabajar, nos encontramos a veces como que eso no lo haría yo, eso no lo haría nadie, eso no se lo creería nadie, ¿no? Hemos optado por esa estupidez, ¿no? Personajes, por ejemplo, yo no sé, Robert De Niro usa mucho esa estupidez, ¿no? Siempre funciona muy bien para lo que es la inocencia. Es mucho mejor que no ¿qué te diré yo? Saberlo todo, ¿no? Porque realmente con el personaje, con el espectador conectas mucho más. O sea, ser inocente frente al personaje y brindarse. Claro. No ser tan intelectual, quiero decir. Claro, sí, pero como persona, o sea, como persona en el personaje. Es decir, tu personaje no puede ser demasiado inteligente. Creo que es mucho mejor siempre que los personajes sean más estúpidos, porque el espectador es el que ha de ser inteligente. Y el espectador más inteligente es cuando te puede proteger, cuando eres débil, cuando no lo sabes todo, cuando eres una persona que debe pensar por ti, porque entonces de alguna manera te protege, ¿no? Entonces muchas veces tendemos los actores a querer hacer personajes completos, ¿no? Bloques maravillosos de pensamiento, con lo cual nos distanciamos de nuestro público.